bienvenidos, arrancando una nueva semana. Ya estamos en los últimos vivos de esta primera temporada, así que aprovechen para poder disfrutar todo el contenido que vamos a poder transmitir con invitados de varias partes del mundo, y la verdad que ha sido una bendición hasta ahora. Ya hemos hecho más de 70 vivos y estamos ahí cerquita de poder cumplir esta primera parte de esta emisión live. Bueno, les recuerdo de paso que se puedan unir a las redes sociales. Recuerden que está en la cuenta en Instagram, Misión Live Oficial. También nos pueden seguir a través de lo que es el canal de YouTube, en donde está todo el banco de contenidos. Recuerden que ahí estamos trabajando en el área de las misiones, área del evangelismo en general, sobre todo las herramientas para evangelizar. Estamos ahí con algunos mensajes referidos al área de alabanza y adoración, y algunos devocionales con temas específicos que están muy buenos. Así que bueno, animarlos, motivarlos, alentarlos a que ustedes puedan ahí estar compartiendo el contenido y también disfrutando de todo eso que la verdad Dios ha bendecido a través de muchas personas que han pasado por estos vivos. Así que vamos a presentar hoy el invitado de esta noche. Vamos a viajar acá detrás de la cordillera, nos vamos a Chile, Ciudad de La Serena, y vamos a darle la bienvenida. Ahora sí, le vamos a pedir que active su cámara, su micrófono, y bienvenido, Pedrito, desde Chile. Hola, bendiciones, muchas gracias Jairo por esta invitación. Espero que, bueno, va a ser así un tiempo muy bendecido, ya que el Señor está con nosotros, así que eh, nada, eso, muy feliz de estar aquí compartiendo contigo en esto que tú estás haciendo, que sin duda es algo que el Señor ha puesto en tu corazón. Qué bueno tenerte. Gracias por la invitación, por aceptarla y estar acá compartiendo este tiempo. Y bueno, te voy a dar ahí unos minutos para que vos puedas presentarte, así te puede conocer un poquito más la gente. Sí, bueno, mi nombre es Pedro Espejo, soy de la ciudad de La Serena, esto queda al norte de Chile. Bueno, tengo 26 años, soy casado con una hermosa mujer, ella es Camila. Hace poquito fuimos padres, nuestro pequeño ya tiene 1 mes y 11 días, así que es una experiencia muy nueva para nosotros, somos primerizos, así que ahí aprendiendo muchas cosas respecto a la paternidad y bueno, Dios nos ha también enseñado harto en cuanto a su amor, a su paciencia que Él tiene con sus hijos. Así que eh, actualmente con mi esposa servimos en el departamento de jóvenes de nuestra congregación y a eso estamos dedicándonos actualmente. Y hace más de 2 años nos retiramos un poquito del tema de alabanza. Nosotros éramos siempre parte de lo que era la música en la iglesia, de los grupos de alabanza y adoración, pero el Señor nos encomendó a hacernos cargo del grupo de jóvenes y tuvimos que ahí desligarnos un poco del área musical para poder abarcar con todo nuestro tiempo lo que conlleva, lo que significa estar a cargo de un grupo de jóvenes que es muy complicado en muchos aspectos. Así que, pero el Señor nos dio la oportunidad, sí, en el CIMA 2020, en Santiago, volver a las canchas, como se dice, ¿cierto? Y ahí pudimos ser parte del grupo de alabanza. Nosotros no lo esperábamos, pero se nos hizo la invitación y aceptamos. Y fue una muy linda experiencia para nosotros, fue muy enriquecedor. Y bueno, también contarles que soy estudiante de teología en el seminario bíblico William Carey, que es un seminario de Argentina, de Córdoba. Ya estoy casi terminando mis estudios para conseguir un diplomado. De hecho, me quedan 2 ramos, 2 materias para terminar. Y gracias al Señor estoy por terminar esa etapa también. Así que eso podría contarte. No sé si se me Qué escapa bueno, algo. Pedro. Vamos ahí a enfocarnos un poquito antes de pasar al devocional, algunas preguntitas que te iba a hacer respecto, por ejemplo, este tema del área de jóvenes, ¿no? Que como vos decías, es un trabajo arduo, tiene sus complicaciones, pero también tiene sus gratificaciones, ¿no? Pero si hoy tendrías que dar un par de consejos, tips o cosas que uno tiene que tener en cuenta a la hora de trabajar con jóvenes,
¿cuáles serían esos puntos que vos marcarías principalmente, desde tu experiencia, ¿no? Ujú. Hoy en día es muy complejo trabajar con jóvenes, ya que vivimos en una sociedad progresista, posmoderna, donde las ideologías, los movimientos son muy fuertes, los cuales hacen que los jóvenes se sientan identificados. Entonces, eh, estos tiempos demandan a que los líderes estén preparados en todo sentido, en conocimiento bíblico y en conocimiento respecto a todos los temas contingentes, ya que si es que no estamos preparados en este aspecto, fácilmente nuestros jóvenes no van ¿cómo podría decirlo? No van a perseverar mucho en nuestro grupo, porque se van a sentir atraídos más por otros movimientos o por otras filosofías, más que por la enseñanza que podamos transmitirles. Así que es un desafío sin duda y los jóvenes hoy en día necesitan respuestas. No es como antiguamente que si tú le decías a un niño, a un joven, a un adolescente, esto es así, esto es blanco, él decía, ah, bueno, es blanco. Hoy en día te dicen, ¿y por qué es blanco? ¿Por qué no puede ser color crema o color negro? Dame una respuesta científica, dame una respuesta que va más allá. Entonces, sí tenemos una responsabilidad de estar más preparados hoy en día para poder guiar a los jóvenes dentro de todo el panorama que se vive en la actualidad. Excelente, hermano, excelente. Y pasando a esto de poder desafiar en cuestión de misiones, ¿no? ¿Te has sentido desafiado por Dios desde algún aspecto de tu vida a poder misionar desde el lugar donde estás, desde algún enfoque? Sí, mira, yo conocí el tema de las misiones o de la misión de Dios, como también se le llama, el año 2012, justamente encima, en el campamento que se hizo en Coquimbo, aquí al ladito de La Serena. Por primera vez oí hablar de misiones. Yo provengo de una iglesia que queda más al norte aún, y en mi iglesia nunca se habló de misiones transculturales o que existían pueblos no alcanzados o que la Biblia no está en todos los idiomas existentes. Entonces para mí fue algo que remeció mi vida al escuchar esta realidad. Y desde ese momento mi corazón ha sido impulsado también a la misión de Dios o a las misiones. Y el Señor me ha dado una inquietud en mi corazón hacia el pueblo musulmán, ¿cierto? Hasta a esta cultura, bueno, que es muy diversa, ¿cierto? Porque el Islam está en muchas partes del mundo. Pero estamos ahí en proceso, esperando en el Señor, con mi familia, viendo qué el Señor tiene preparado para nosotros. Ahora estamos sirviendo a nuestra iglesia local, que es muy importante, igual de importante como ese llamado que tal vez el Señor ha puesto en mi corazón de ir al pueblo musulmán. Y por eso también nos estamos preparándonos en cuanto a estudiar teología, ¿cierto? A hacer diversos cursos acerca de misiones, capacitaciones y también sirviendo, como lo dije anteriormente, la iglesia local, lo cual es una escuela muy importante. A veces decimos, no, solo voy a andar en campamentos o buscando capacitaciones, pero se nos olvida que nuestra iglesia local es un centro de entrenamiento total y muy importante, donde aprendemos realmente lo que es el servicio. Excelente, hermano, excelente y bien, bien clara esa respuesta. Así que ahora vamos a pasar a este pequeño negocio que tenés. No sé si querés ahí ir compartiendo la pantalla, vas a estar igual en pantalla grande. Yo ahí Sí, desaparezco un ratito. Así que todo tuyo, Pedro. ok, voy a compartir aquí pantalla. ¿Sí? ¿Se pudo? ¿Se aparece? Perfecto. Bueno, yo quería compartir acerca de algo muy importante que debemos considerar en el ámbito de las misiones. En el seminario en el cual yo estoy estudiando, vi una materia la cual se llama misionología, y en esta materia vimos acerca del perfil del misionero.
Y yo quise rescatar algunos principios esenciales que debería tener un misionero para que sea efectivo en su trabajo. Entonces esto más que un devocional va a ser una compartir principios de forma tal vez resumida, pero va a ser tal vez muy provechoso, van a ser cosas más técnicas, un poquito más, bueno, y también basado en la Biblia, obviamente, que lo cual es nuestra única fuente de autoridad y la cual debemos nosotros guiarnos y basarnos, ¿cierto? Entonces, estos principios esenciales que debe tener un misionero, el primero que yo eh, quiero compartirle es la motivación principal del candidato a las misiones o de misioneros debe ser Dios, es Dios. Y aquí puse un texto, ¿cierto? En el Evangelio de Juan, capítulo 12, verso 25 al 26. Aquí el Señor Jesucristo le está hablando a sus discípulos y también a algunas personas que estaban ahí. Y el Señor les dice lo siguiente: los que aman su vida en este mundo la perderán. Los que no le dan importancia a su vida en este mundo la conservarán por toda la eternidad. Todo el que quiera servirme debe seguirme, porque mis siervos tienen que estar donde yo estoy. El Padre honrará a todo el que me sirva. Entonces, como estas palabras de nuestro Señor Jesucristo, encontramos muchas otras más cuando el Señor nos llama, ¿cierto?, a seguirle, a ser sus servidores. Y esto es independiente del lugar donde estemos. Somos sus seguidores y por consecuencia nos entregamos por completo a Él. Todo, ¿cierto?, nuestros recursos, nuestro tiempo, todo lo que somos. Esto lo experimentaba el apóstol Pablo, por ejemplo, ¿cierto? Él se presentaba como Pablo, siervo de Jesucristo, y él se entregaba y se entregó, ¿cierto?, por completo a la obra del Señor, incluso dio su vida a causa del Evangelio. Y lo interesante es que cuando Pablo se presenta como siervo de Jesucristo, la palabra original, ¿cierto?, en griego que Pablo emplea ahí es dolos, que significa esclavo, literalmente. Soy un esclavo de Jesucristo, alguien que se debe completamente a su Señor. Y esa es la misma invitación que nuestro Señor nos hace a nosotros, ser sus servidores. Entonces, ese debe ser nuestro principal motivo, que somos servidores de nuestro Dios, de nuestro Señor. Y les quiero compartir ciertos aspectos sobre este primer punto que les compartí, les comenté recién. Voy a correr aquí un poquito la ventana de Zoom. Ahí sí. Bueno, como les decía, la principal motivación del misionero debe ser el servicio y amor a Dios. Esto lo digo porque muchas veces, y no es malo, tenemos mucho amor hacia una cultura específica o hacia un país determinado tal vez, donde el Señor nos ha llamado o donde estamos interesados en servir, pero muchas veces desviamos nuestra motivación principal, que en realidad es el servicio y amor a nuestro Dios, por sobre una cultura, por sobre un país determinado. Y también ahí puse un texto, ¿cierto? Cuando los fariseos, los religiosos le preguntan al Señor, ¿cómo resumirías la ley? Y el Señor, ¿cierto? Dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Entonces, el principal mandamiento es este, nuestro Dios. Él es el principal en esto. Él es nuestra mayor motivación. Eh, el peligro de tener como motivación principal no a nuestro amor y servicio al Señor, sino el amor solo a un país o a una cultura, va a causar que tarde o temprano nos desmotivemos, porque finalmente es el Señor el que nos sustenta en el campo misionero. Finalmente es nuestro Dios el que nos da todas las capacidades, ¿cierto? Nos da toda la sabiduría y nos guía al momento de hablar a otros de Él. Si es que no tenemos esto en claro, vamos a ser igual tal vez que esos viajeros seculares que les encanta viajar por el mundo, conocer culturas, conocer países, prácticamente vamos a ser unos turistas más. Y también esto va ligado a este segundo aspecto que le voy a compartir, eh, el hecho de yo tener en claro que soy un servidor de Jesucristo y me entrego al Señor con todo lo que soy, con toda mi vida, lo voy a hacer en todo lugar. Entonces, si tengo el llamado a ser misionero, debo servir antes en mi iglesia local, debo estar sirviendo en mi iglesia local. Eh, no hay otra forma de también prepararnos para el campo misionero. Y a veces
vemos la vida de tal vez ciertos chicos que están muy motivados a ser misioneros, pero en su iglesia local no hacen nada, no sirven, no participan, no se congregan, y es porque su mente está solamente en, este es un ejemplo, quiero ir a China, sueño con China, me empapo de la cultura china, y todo el tiempo estoy diciéndole a los hermanos, me voy a ir a China, así que no me importa mucho, o sea, tal vez no se dice derechamente, pero se demuestra eso, no me importa mucho servir en mi iglesia local, ya que mi llamado es otro, pero esto es un error finalmente, porque ya la principal motivación del candidato a misionero no está siendo el servicio al Señor, porque mientras nos preparamos, debemos servir, debemos eh, continuar con nuestra labor, ¿cierto?, de servicio a nuestra iglesia local, porque eso es lo que el Señor nos ha llamado también. Eh, Otro aspecto es el futuro misionero debe ser de ejemplo también para los demás y saber negarse por los más débiles en la fe. Este también es un punto muy importante que muchas veces se deja de lado. Y aquí también puse algunos versículos, ¿cierto?, acerca de esto. Por ejemplo, Pablo le dice a Timoteo, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse. También encontramos versículos como en Lucas 9:23, que el Señor dice, el que quiere venir en pos de mí, niegues a sí mismo, ¿cierto? Tome su cruz cada día. Otro ejemplo también del apóstol Pablo, que él nos está dando con su vida, es en 1 Corintios 8, cuando hay toda una problemática acerca de comer carne sacrificada a los ídolos, ¿cierto? Y se arma ahí un conflicto. Y Pablo les aconseja sabiamente, ¿cierto? A los más maduros les dice, pero ustedes deben tener cuidado de que su libertad no haga tropezar a los que tienen una conciencia más débil. Pero lo que a mí me impacta muchísimo es la actitud del apóstol Pablo. Dice, por lo tanto, si lo que como hace que otro creyente peque, nunca más comeré carne mientras viva, porque no quiero hacer que otro creyente tropiece. Entonces, esta misma actitud del apóstol Pablo es la que debemos tener nosotros como creyentes y más aún si queremos ser misioneros o si somos candidatos a ser misioneros. Eh, es un aspecto muy importante porque eso va a hablar mucho también de nuestra capacidad de poder negarnos en el campo misionero, en donde tal vez nos van a parecer incluso absurdas algunas cosas de las cuales tengamos que negarnos, porque es una cultura totalmente distinta, ¿cierto? Entonces, si es que nos cuesta negarnos en nuestra actual cultura a ciertas cosas que tal vez hermanos más débiles consideran como pecado, pero tal vez uno o algunos que son más maduros en la fe saben que no es derechamente pecado, pero debemos ser lo suficientemente sabios, ¿cierto? Humildes para decir, me voy a negar por mi hermano que es más débil. Y eso, mis hermanos, va a hablar mucho de cómo yo voy a hacer en el campo misionero. No, no me va a costar tanto tal vez negarme a ciertas cosas las cuales en otra cultura es prohibido, pero para mi cultura no. Entonces, estos aspectos son muy, muy importantes, mi hermano, y tienen que ver con nuestra motivación principal, que es Dios, ¿cierto? Nos debemos a Él. Somos capaces de negarnos a nosotros mismos porque somos de nuestro Señor. Eh, Otro aspecto, bueno, estoy pasando esto muy resumido, obviamente, porque la idea es que esto no sea una especie de estudio o algo muy, muy extenso. Entonces estoy compartiendo ciertos aspectos prácticos. Y el segundo aspecto que anoté o principio esencial es, un misionero debe conocer y aplicar la palabra de Dios. ¿Cierto? Segunda Timoteo 4, del 1 al 2, puse aquí como ejemplo. Y no lo voy a leer por el tiempo, pero tenemos que entender que la palabra de Dios, la Biblia, las escrituras, son las que transforman las vidas, ¿cierto? Eh, Perdón, aquí se me corrió un poquito algo. La palabra del Señor es la que enseña, instruye, redarguye, confronta, trae esperanza, nos muestra a Cristo, ¿cierto? En Hebreos 4:12 habla que la palabra es viva y eficaz, y todas las características que tiene la palabra del Señor. Pablo le dice a Timoteo en su segunda carta, ¿cierto? Toda la escritura es inspirada por Dios,
útiles para enseñar, para redarguir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea eh, preparado, ¿cierto? En todo aspecto, para toda buena obra, ¿cierto? Salmo 119 también nos habla de todas las características hermosas que tiene la palabra de Dios, el Salmo 19, y así una infinidad de versos que podemos encontrar o capítulos que nos habla acerca de la característica de la palabra del Señor. Entonces, es de suma importancia que el misionero conozca la palabra de Dios, porque, o si no, cómo las vidas van a ser transformadas, cómo van a ser instruidos aquellos que están en los lugares no alcanzados, cómo van a ser redarguidos, ¿cierto? Cómo van a ser confrontados, cómo van a ver esperanza, cómo van a ver a Cristo si no se les va a predicar la palabra de Dios, porque no se conoce la palabra de Dios, no se maneja la palabra de Dios. Entonces, muchas veces llegamos y vamos nomás al campo misionero, pero sin una preparación adecuada bíblicamente. Y decimos, no, pero yo quiero ir a hacer obra social, quiero ir a ayudar a los pobres, ayudar a los ancianos, a los refugiados, a los más necesitados, pero tiene que ir de la mano la obra social con la palabra de Dios. O si no, mis hermanos, vamos a hacer, no vamos a hacer mucha diferencia con las ONGs. Existen muchísimas ONGs seculares, las cuales hacen obra social e incluso mejor obra social de la que podemos hacer nosotros en el campo misionero. Entonces, no solamente es la obra social, tal vez las personas sí lo van a agradecer. Debemos considerar que la obra social es muy importante y debe ir acompañada del mensaje, pero si es que no hay palabra de Dios, si es que no hay una palabra bien entregada, si el misionero no maneja la palabra de Dios, simplemente la persona lo va a recordar como algo bonito. Sí, vino alguien de otro país, me ayudó, me dio alimento, y solamente va a quedar en eso. Pero se nos olvida que lo principal es el alma de esa persona. Es el alma de esa persona, es el principal motivo por el cual Jesucristo, ¿cierto? Vino, se encarnó, ¿cierto? Para darnos vida eterna. Las cosas de este mundo son perecederas. La comida, lo material, la ropa, los bienes, pero cierto, lo que permanece para siempre, finalmente, es nuestra alma, ¿cierto? A vida eterna o a condenación eterna. Entonces, no se nos debe olvidar eso, mis hermanos, y por eso es importante que el misionero o el candidato a ser misionero conozca bien la palabra, también como el apóstol le dice a Timoteo, usa bien la palabra de verdad. Eh, Complementando esto, si el candidato a misiones no es confiable para dar una predicación, un sermón o discipular en su iglesia local, quiere decir que aún no está preparado para el campo misionero. Esto es una triste realidad que yo la he visto a nivel general. Muchas veces queremos enviar a chicos al campo misionero, pero nunca le hemos dado ni siquiera la oportunidad de predicar un día domingo en el culto general en nuestra iglesia. Entonces, si es que no nos da confianza para poner al candidato a misionero a dar una enseñanza en nuestra propia congregación, ¿cómo es posible que lo enviemos a un lugar donde es el único creyente para predicar la palabra de Dios? Es algo totalmente contradictorio. Si es que no podemos confiarle aquí en nuestra iglesia local que disipule a otros, ¿cómo lo vamos a enviar al campo misionero a disipular a otros? Se parte aquí por casa, como se dice. Si es que el candidato a misiones no está preparado o no es confiable aún para los líderes, para dar un mensaje, un sermón, disipular a otros, quiere decir que aún no está preparado. Voy a avanzar un poquito más para hablar del tercer aspecto que les quiero compartir, que es esencial que pueda tener el misionero. El llamado del misionero es respaldado por la iglesia local. Y ahí anoté Hechos 13, en donde aparece cuando encomiendan, ¿cierto?, a Pablo y a Bernabé. Y aquellos líderes y hermanos maduros en la fe, ¿cierto?, respaldaron a Pablo y a Bernabé en su primer viaje misionero. Y les quiero leer un poquito, dice: había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón, el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes de
el tetrarca y Saulo, ministrando esto al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Entonces, eh, mis hermanos, si tenemos el llamado al campo misionero, los líderes de la congregación, los hermanos maduros en la fe, nos van a respaldar en ese llamado. Aquí el Espíritu Santo, ¿cierto?, guió, ¿cierto?, a los líderes, a los maduros en la fe, a respaldar a Pablo y Bernabé y a encomendarlo. Y esto va ligado a este otro punto. El llamado a la misión no es egoísta, necesariamente se involucra a la iglesia. Muchas veces el candidato en misiones dice, es mi llamado y lo demás no importa. No importa si la iglesia no me quiere apoyar, no importa si mi pastor me cuestiona tal vez mi llamado, pero hey, si tu pastor está viendo, o los líderes, o los hermanos maduros, que aún no es el tiempo, es por algo. Es por algo. La iglesia sí o sí va a respaldar al misionero, porque tiene relación con lo que hemos visto anteriormente, porque van a ver en el candidato a misiones que es una persona que sirve a la iglesia local, es una persona que se entrega por la hermandad, es una persona que es humilde, es una persona que maneja la palabra, es una persona que disipula a otros, es una persona que predica en la congregación. Entonces, con todas estas características, ¿cierto? Los líderes y los hermanos de la iglesia van a respaldar el llamado misionero. Entonces, no es un llamado egoísta en absoluto. De hecho, la iglesia va a apoyar al candidato a misiones porque va a haber todo este desempeño que el candidato a misiones ha tenido en su iglesia local. Entonces, por eso es muy importante. A veces decimos, bueno, la iglesia va a tener que apoyarme, ya que Dios me dio este llamado, entonces lamentablemente va a tener que sostenerme, pero no es así. La iglesia tiene que, eh, por sí sola, respaldarnos en este llamado. Muchas veces nos da un poco de temor, nos da un poco de miedo cuestionar cuando alguien dice, recibí este llamado de Dios, o Dios me dijo que hiciera esto. Pero hay un parámetro, y ese parámetro es la Biblia, es la Escritura. Entonces, cualquier persona puede decir, Dios me está diciendo esto, o Dios me está llamando a aquel lugar, o Dios me está diciendo que haga esto otro, pero si va en contra de los parámetros que son establecidos en la misma palabra de Dios, quiere decir que ese llamado tal vez es un sentimiento simplemente, es algo tal vez que es una corazonada de la persona, pero no necesariamente es un llamado que está haciendo directamente de Dios, porque el Señor estableció parámetros, el Señor estableció un orden en su palabra y Él no se contradice, nuestro Señor no se contradice. Entonces, ojo con eso. La Biblia es nuestra única fuente de autoridad. Por más que alguien nos diga, no, Dios me llamó a esto, pero hey, la palabra nos da instrucciones claras y debemos cumplirlas. Y finalmente, existen dos grandes problemáticas acerca de todo esto, acerca del mundo de las misiones, acerca de todo lo que tiene que ver con los misioneros o con los que quieren ir a las misiones. La primera es, ¿cierto?, que hay pocos obreros en el campo misionero, demasiado pocos obreros. De hecho, son muy tristes las estadísticas. Y aquí les tengo algunas. Por ejemplo, entre todos aquellos grupos de personas que son tribales o animistas, que son 714 millones 108 mil en este grupo, versus 11.900 misioneros. O sea, dentro de todo este grupo de gente, los que son animistas o son de ciertas tribus o etnias, hay un misionero por cada 60.000 personas. Acerca de los hindúes, ¿cierto? Hay 984.532.000 personas dentro de este grupo de hindúes versus 5.500 misioneros. O sea, hay un misionero por cada 179.000 hindús. Otro grupo, los no religiosos o los ateos agnósticos que puedan haber en todo el mundo, hay 831.267.000 personas dentro de este grupo versus
11.700 misioneros. Quiere decir que hay un misionero por cada 71.000 personas no religiosas, ateos, agnósticos o que no le interesan en absoluto las cosas religiosas. En cuanto al mundo musulmán, ¿cierto? Esta cifra es muchísimo más grande, ¿cierto? Y hay un misionero por cada 405.500 musulmanes. Y finalmente los budistas también. Hay un misionero por cada 260.000 budistas. Entonces son cifras realmente tristes, ¿cierto? Es imposible abarcar a tanta cantidad de gente perdida, sin la verdad, sin esperanza, que camina cegado, ¿cierto? Bajo una mentira, con esta cantidad de obreros que hay en el campo misionero. Es muy triste esta realidad, esta estadística. Y más triste aún, que de los pocos obreros que hay, gran parte pasa por alto estos principios esenciales que hemos visto, por lo que tenemos un alto índice de deserción en el campo misionero. Y los motivos más comunes de deserción en el campo misionero, ¿cierto? Son las de desmotivación, porque su motivo principal no era el servicio al Señor, sino que era solamente el amor por el país, el amor por la cultura, o por querer viajar, con muchas buenas intenciones, obviamente, pero el foco estaba equivocado. Entonces hay una desmotivación. También ocurre la falta de apoyo de la iglesia local, principalmente en el ámbito económico. Esto es también muy frecuente, ¿cierto? Y esto se da por muchas razones también. Puede ser que la persona no consiguió un apoyo suficiente antes de irse, ¿cierto? O no juntó recursos también por sí mismo para poder proyectarse al campo misionero. O simplemente hay iglesias que deciden no apoyar al misionero, y esto es muy triste también. Y eso también debe ser un llamado a atención para las iglesias, porque cada iglesia debe sí o sí apoyar a la misión de Dios, a aquellos que están en el campo misionero, porque como veíamos, son muy pocos. La necesidad es tremenda, es muy grande la necesidad. Y claro, algunos pueden decir, bueno, aquí en nuestro país también hay necesidad, también hay que ir a predicar al vecino, pero la diferencia está en que hay lugares en donde nunca, nunca jamás se ha escuchado hablar del nombre de Jesucristo. Hay lenguas que no tienen la Biblia en su idioma, nunca han escuchado la palabra de Dios en sus idiomas. Hay lenguas, idiomas de los cuales nunca se ha alabado al Señor. Qué lindo sería, ¿cierto? Ir a un lugar a llevar el Evangelio y que por primera vez esa lengua pueda alabar al Señor, ¿cierto? En ese idioma. Sería muy lindo. Y bueno, continuando, otro motivo de deserción es la poca preparación. Poca preparación, ¿cierto? En el servicio. No está acostumbrado el candidato misionero a negarse, no está acostumbrado a servir, ¿cierto? A desgastarse tal vez, levantarse más temprano, no está acostumbrado a negarse a ciertas cosas, no está acostumbrado a leer la palabra, no lo conoce la palabra. Entonces la poca preparación también es un motivo común de deserción en el campo misionero. Otro motivo es muy triste, que hay misioneros que se radican en el país donde están haciendo misiones y abandonan la misión, se quedan a vivir, buscan un trabajo y viven una vida normal y se olvidan a lo que fueron. Y esto ha pasado. Y finalmente convertirse a otra religión. Esto yo lo he escuchado también, y he escuchado testimonios también cercanos de misioneras en el mundo musulmán que se casan con un musulmán y terminan convirtiéndose al Islam. Y todo el proyecto misionero, todo el apoyo que tal vez recibió de la iglesia, todo eso se va por cualquier lado y todo fue en vano. Todo fue en vano. Y es porque ignoramos que hay parámetros que establece la Biblia que son esenciales para poder llevar a cabo la misión de Dios de una forma efectiva. ¿Okay? Entonces, eso es lo que les quería compartir brevemente, ¿cierto? Acerca de las misiones, brevemente acerca de lo que es misionología también y lo que tiene que ver con el perfil del misionero. Excelente, hermano. La verdad que ha sido un mensaje súper claro y creo que hemos aprendido lo esencial que no debemos olvidar, ¿no? Y justamente es esto de tener esta motivación principal, que es justamente lo que decías, Dios, el ser como Jesús, que es justamente el que nos enseñó a lo largo de
de sus historias y de su tiempo acá en la tierra, cómo nos fue enseñando a través de lo que fue el servicio, el amor y justamente esa pasión por las almas, ¿no? Que tanto lo definía, y aparte por esa humildad, esa sencillez que él tenía, ¿no? A veces uno pretende tantas cosas y sin embargo Jesús con tan poco hacía mucho, ¿no? Y además este hecho que decía justamente de que la iglesia local se pueda involucrar, que pueda realmente apoyar al misionero y sobre todo enseñarle que tiene que tener esa preparación, si no justamente va a pasar todo esto que dijiste en cuanto al fracaso, la desmotivación y tantas otras cosas. Así que creo que es algo súper, súper puntual y claro, y la verdad que te agradezco por esta enseñanza que has podido hoy dejarnos a toda esa gente que está viendo en este momento, los que van a ver después este video en vivo, puedan realmente tomar todas estas palabras y estos consejos que Pedro ha enseñado esta noche y realmente empezar a aplicarlos a su vida, ¿no? Porque, como decíamos antes, a lo mejor no tenemos ese llamado misionero, pero nos podemos involucrar de un montón de maneras dentro de la misión de Dios, y está el primer trabajo, que es justamente involucrarnos de manera local, empezando por nuestra iglesia, y después si Dios así lo quiere, empezar a enfocarnos en zonas más lejanas o en otro tipo de aspectos, ¿no? Así que realmente eso, no sé si tenés algo más para poder agregar, pero creo que ha sido súper claro ahí. Sí, bueno, agradecerte, Jairo, por la invitación, muchas gracias. Eh, bueno, lo que compartir no es para desmotivar, tal vez alguien ahí es candidato a las misiones, sino para animar a la Exactamente. preparación, a lo que es bíblico. Muchas veces se ha romantizado el llamado a las misiones. Simplemente ofrecemos, ¿quién quiere ir a tal lugar y todo? Pero hay una preparación y es lindo prepararse para ir al campo misionero. Así que yo les motivo a los que están preparándose, a los que estamos preparándonos tal vez para salir algún día, a continuar. La necesidad es mucha, así que debemos hacerlo, debemos hacerlo. Finalmente, nuestra vida le pertenece al Señor, así que qué mejor que invertir en eso también. Así que muchísimas gracias, hermano Jairo, por esta oportunidad. Muy bien, amigo. Ya vamos a tener Pedro en otra oportunidad también, compartiendo otro espacio y que nos siga enseñando de la palabra sobre todo. Así que bueno, gente, nos estamos viendo. Saluditos desde Argentina acá, Pedro que está allá en Chile, y nos estamos viendo, ¿sí? Dios les bendiga a todos. Chao.